Gracias, Catita. Buenas noches nuevamente con todos y con los que se están conectando otra vez. Tanita, gracias. Y no se preocupe, yo también ando en las mismas. Mi internet también ha estado todo el día, pero horrorosamente mal. Creo que está literalmente sintiendo y el 1 de mayo el internet también que está ya dándose al descanso. Gracias nuevamente, muy sentidamente de mi parte a la CAPIA por el apoyo. Siempre es un gusto poder colaborarles y estar aquí. En verdad, yo creo que hago de mi parte un agradecimiento y un llamamiento adicionalmente a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia, a todas las personas que son empresarias, personas naturales que tienen sus emprendimientos, a todas las personas que están interesadas en conocer sobre este tema tributario, a que además puedan tener más información de parte de la CAPIA. La CAPIA yo creo que es una de las cámaras que mayor representatividad está generando dentro de estos momentos y apoyo para cada uno de sus agremiados con capacitaciones, conferencias. Hemos hecho posturas ante el gobierno, además, en el tema de generar propuestas dentro de todo el tema de esta emergencia sanitaria. Así que hacerles, creo que hago yo el llamado a invitarles a que si desean más información o seguir uniéndose a estas conferencias, pues estén atentos a las redes sociales de CAPIA y puedan seguir acompañándonos en todos estos temas. De mi parte, mil gracias por tenerme esta noche aquí, a todos ustedes por su presencia. Por favor, les pido, nada más por un tema de organización, pongamos todos en silencio los micrófonos, de forma que no se escuchen ruidos de fondo y sea totalmente apetecible para todos escuchar perfectamente cada una de las cosas que se van a tratar el día de hoy. Y en el caso de que existan preguntas, yo les voy a pedir, por favor, que las vayan formulando a sí mismo en el chat escrito que está en la parte lateral de la ventana. Pónganme las preguntas al finalizar la conferencia. Yo voy a ir atendiendo esas preguntas de ustedes. Y asimismo, el momento en el que acabemos la conferencia, les pido, asimismo, puedan participar y vayamos haciendo cualquier tipo de consulta sobre cualquier duda que ustedes tengan. Katy ya les ha explicado además, a su vez, la modalidad, además de que pueden levantar la manito que consta aquí en el programa, de forma que podamos ir participando. De mi parte, por favor, pedirles que participen con todo gusto. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, estoy gustoso de poder compartirla. Bien, lo que yo voy a hacer inicialmente es compartirles la pantalla de mi computador porque tengo varias diapositivas que he preparado que quiero que ustedes vayan revisando. Siempre la parte tributaria requiere del acompañamiento de unas diapositivas para poder verificar el tema de lo que son gráficos, fechas y demás en cuanto a unos temas de impuestos. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, por favor, para que ustedes la puedan ir viendo. Entiendo que se está viendo ahí. A ver, no sé si es que esto, para que no haya mucho inconveniente, le voy a mover esta ventana por acá. Perfecto. Bien, lo que vamos a tratar el día de hoy es justamente, vamos a tratar el tema del régimen tributario en la emergencia sanitaria. Mi nombre es Eugenio Stanlesco Moreno, soy abogado, soy especialista en las áreas del derecho tributario, aduanero y empresarial, y soy abogado asociado del estudio jurídico Viñolo Barzallo. Así que bienvenidos a esta conferencia y empezamos. En primer lugar, como antecedentes, como ustedes saben, el gobierno nacional declaró el estado de emergencia en virtud del coronavirus y de la crisis sanitaria del coronavirus, y se generó una suspensión de actividades laborales desde el 16 de marzo hasta declarada hasta el 4 de mayo del 2020. Entiendo que algunas municipalidades han optado por extender unos días más esta cuarentena y la suspensión de actividades, sin embargo, gubernamentalmente hasta el 4 de mayo. Esta suspensión de actividades, aunque en verdad es extremadamente necesaria por un tema sanitario, un tema de salud, indudablemente genera un efecto interesante, un efecto perjudicial, realmente un efecto muy grave, muy fuerte, latente sobre el tema económico y por supuesto sobre el aspectos de ámbito tributario. Como ustedes conocen, realmente los meses de marzo, abril y mayo son meses extremadamente importantes en el tema tributario, en virtud de que en estos meses es cuando efectivamente se requieren cumplir con varias obligaciones en materia tributaria, pero a su vez también obligaciones en materia empresarial.
Para el caso de las sociedades, por ejemplo, que están regidas bajo el control de la Superintendencia de Compañías, existen también ciertas obligaciones que deben cumplirse en estos meses. Entonces, si tenemos varias obligaciones de por sí que tenemos que cumplir en el tema tributario, en marzo, abril y mayo, y a su vez en el tema empresarial y sumado al tema de la emergencia del coronavirus, vamos a tener varios aspectos que analizar y varias obligaciones que cumplir. El hecho de que se haya originado una crisis sanitaria justo en estas épocas demanda el hecho de que existan varias resoluciones y varios aspectos que deban ser tomados en cuenta por estas entidades. Es así que el Servicio de Rentas Internas, junto a la Superintendencia de Compañías, se han adoptado varias resoluciones durante todo el tiempo que ha venido durando esta emergencia sanitaria y resoluciones que afectan tanto a personas naturales cuanto a sociedades. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar varios aspectos en materia tributaria referente al tema del SRI y al Servicio Nacional de Aduanas y, como les decía, a su vez sobre la superintendencia, resoluciones de la superintendencia de compañías, valores y seguros que afectan también a las empresas y personas jurídicas. Empezamos por la parte tributaria. En la parte del SRI, varias resoluciones se han dictado durante todo este tiempo, entre ellas las que vamos a analizar, las más importantes y las que les generan mayor número de beneficios y alternativas a ustedes para que manejen de alguna forma todo lo que son las obligaciones pendientes, cuanto a los rubros que tienen que cancelarse por dichas obligaciones al SRI. Vamos a tratar, por ejemplo, la resolución de la suspensión de plazos y términos en materia tributaria y en materia aduanera, qué implica, en qué afecta, qué significa esto de la suspensión de plazos. Vamos a tratar sobre la presentación de documentación por vía electrónica para el SRI y la aduana. Ambas entidades han aperturado mecanismos de presentación de documentos por vía electrónica. Si bien están cerradas las puertas de sus oficinas, han habilitado canales y vías electrónicas de forma que se puedan seguir presentando ciertos trámites por estas vías en favor de estas entidades. También trataremos sobre la ampliación de fechas de presentación de los anexos tributarios que debían presentarse en el mes de abril. Trataremos también sobre la ampliación de fechas de presentación de los anexos, del anexo transaccional, y pasaremos posteriormente a hablar sobre lo que fue el decreto 1027 del presidente de la República referente al diferimiento de impuestos sin intereses, esto es para IVA y renta. Y hablaremos un poco de a quiénes aplica y cómo acogerse a este beneficio tributario. Finalizaremos la parte tributaria hablando sobre la ampliación de plazo para la declaración de IVA de marzo de 2020 el impuesto a la renta. Si bien yo sé que el impuesto a la renta se declara en el mes de abril y el tema del IVA de marzo se declara también en abril y hoy día es el último día de abril, es importante mencionarles dos cosas. La primera, que esta resolución salió recién hace unos días, pocos días atrás, fue el 14 de abril y se publicó recién el 16. Y por supuesto, el segundo tema es que a muchos de ustedes, probablemente si es que no declararon aún, por ejemplo, el IVA o la renta, les servirá conocer esta información para poder calcular correctamente las fechas de declaración. En el caso de que no le hayan hecho, calcular a sí mismo de forma efectiva tanto el interés como la multa tributaria por las fechas en las que debían declarar y no se declararon, no usando las fechas anteriores, sino las fechas nuevas que se generan en esta resolución. Por otro lado, ya del tema en la parte de la superintendencia de compañías, hablaremos asimismo sobre, primero, la suspensión de plazos y términos de los procedimientos administrativos y la ampliación del plazo para presentación de los estados financieros. No sé cómo estamos con el chat aquí, se me está... están algunas preguntas, perfecto, voy a irles minimizando un poquito por acá para tener la posibilidad de tal vez revisarles. Permítanme un segundo. Nos vamos acoplando todos a estos medios electrónicos de trabajo. No me deja minimizarle más. Bueno, creo que voy a cerrarle. A ver, empezamos con el ámbito tributario, en la parte del SRI. La primera resolución que vamos a analizar es referente a la suspensión de plazos y términos tributarios, tanto para el SRI cuanto para el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El SRI decidió suspender los plazos y términos desde el 16 de marzo hasta el 15 de mayo. Inicialmente existieron varias resoluciones, entre esas las que podemos observar aquí, la primera del 12 de marzo, que suspendía hasta finales del mes de marzo los plazos y términos. La siguiente resolución
que amplió unos días en abril hasta mediados de abril, la tercera resolución hasta el 30 de abril y finalmente una reciente que salió el día de ayer que extiende la suspensión de plazos y términos hasta el 15 de mayo de este año. ¿Qué implica la suspensión de plazos y términos? Bien, esto para que ustedes tengan una idea. Todos los trámites de impugnaciones y recursos administrativos que yo quiera presentar ante el SRI están sujetos a unos plazos y términos que vienen determinados por la normativa tributaria. Entonces, yo tengo que contar esos plazos para saber si los puedo presentar aún o no los puedo presentar. Es decir, cuento con un término y un plazo efectivo determinado por la ley para poder presentar estos recursos administrativos y estas impugnaciones ante el SRI. En el conteo de esos plazos y términos, ese conteo se encuentra interrumpido por la suspensión de plazos y términos. Lo propio sucede con la caducidad y la prescripción de todas las acciones administrativas que son competencia del Servicio de Rentas Internas. Como ustedes saben o conocen o habrán escuchado, las acciones tributarias del Servicio de Rentas Internas están sujetas tanto a caducidad, establecida en el artículo 94 del Código Tributario, cuanto a prescripción. ¿Sí? Entonces, asimismo, para yo determinar si una acción está sujeta o no a caducidad o prescripción, o operó o no caducidad o prescripción, tengo que contabilizar los plazos establecidos en la ley. Estos plazos nuevamente se suspenden de ese conteo para la presentación de estas acciones. Asimismo sucede con todo el resto de procedimientos administrativos que tenga a su cargo el Servicio de Rentas Internas. Ya hablaremos un poco más de eso. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de esto es el tema de los oficios que se están presentando y que debían presentarse hasta el 30 de marzo para la exclusión del régimen impositivo especial para microempresas establecido en la Ley de Simplicidad Tributaria, que también vamos a hablar un poco al final de esta conferencia. Me han caído muchísimas preguntas en las últimas semanas y hasta meses desde la vigencia de la Ley de Simplicidad Tributaria respecto a este nuevo régimen impositivo para las microempresas. Y en virtud del número de preguntas que han existido, en verdad considero necesario al final de esta conferencia hacer un hincapié en una parte sobre este tema, de forma que ustedes puedan conocer un poco más sobre esto. Entonces, hay un oficio de exclusión de este régimen para las personas que son afectadas con este nuevo régimen, que también estaba con fecha máxima plazo 30 de marzo, pero en virtud de la suspensión de estos plazos y términos declarados por el SRI, también se encuentra suspendido ese plazo. Bien, sin hacer mucha alusión al tema, lo propio sucede con el Servicio Nacional de Aduanas, que asimismo, a través de varias resoluciones, generó una suspensión de plazos y términos en sus procedimientos desde el 16 de marzo hasta el 15 de mayo. Inclusive, la última extensión de plazo del 15 de mayo fue notificada el día de ayer con una resolución del Servicio Nacional de Aduanas que extiende asimismo la suspensión hasta esa fecha. Para aquellas personas que les interesa saber, por ejemplo, sobre qué se genera suspensión, tenemos aquí algunos ejemplos sobre el abandono tácito o definitivo de mercancías, la presentación de impugnaciones de recursos administrativos, las autorizaciones o prórrogas de regímenes aduaneros y temas igual asimismo de caducidad y prescripción que apliquen sobre acciones administrativas, competencia del SENAI y otros procedimientos administrativos que también estén a cargo del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Eso con respecto a la resolución de suspensión de plazos y términos, para que ustedes tengan pleno conocimiento de que si tienen que presentar alguna de estas acciones, no se preocupen, no es que se van a seguir contando los plazos y van a ustedes, por ejemplo, a generar problemas al no presentarlo a tiempo y demás. El segundo tema del que vamos a hablar es de la presentación de los documentos por vía electrónica, tanto para el SRI cuanto para el Servicio Nacional de Aduanas. Si bien les decía yo hace un momento que las oficinas, tanto del Servicio de Rentas Internas cuanto de la aduana, se encuentran cerradas en virtud de la emergencia, ambas instituciones han establecido mecanismos de presentación de documentos por vías electrónicas, de forma que los contribuyentes puedan seguir presentando algunas documentaciones y seguir avanzando con sus procedimientos mediante el uso de estas vías. Ambas instituciones habilitaron la presentación de documentos electrónicos a través de los portales como el KeePux, que es el sistema de gestión documental implementado por el gobierno ya hace algunos años atrás y que generalmente sirve para notificar de algunos trámites, permite también generar presentación de documentos a través de esta plataforma electrónica mediante el uso de la firma electrónica.
Ustedes pueden, incluso si no la tienen, la firma electrónica pueden obtenerla ante varias instituciones. Sé que, por ejemplo, FedExport lo está haciendo, la Cámara de Comercio también lo está haciendo, la función judicial incluso está habilitada también para la presentación de la firma electrónica y el registro civil, pero por supuesto con el tema del registro civil, este momento no se puede por el cierre y suspensión. Pero el resto de instituciones entiendo que lo están haciendo y que han estado apoyando a muchas personas de que obtengan la firma electrónica en estos días. Entonces, si se necesita presentar algún tipo de documento ante el SRI o a la aduana, se lo puede hacer a través de la firma electrónica, mediante el KIPUX, que les decía que es gestión documental, a través de los correos electrónicos que ellos han habilitado, que ya les voy a otorgar esos correos electrónicos en el caso de que requieran presentar algún documento, o en el caso de la aduana específicamente a través de la plataforma del Ecopass. Bien. El SRI habilitó varios correos institucionales dependiendo de la provincia. En el caso de la SUAY, habíamos conversado nosotros con el director zonal, el ingeniero Vázquez, y nos decía que el correo habilitado por parte de ellos es el de consultastributarias@sri.gov.es, que justo se despliega aquí en pantalla. Y en el caso de la aduana, repito, a través del Ecopass, que es la primera plataforma, y que definitivamente todos los que son importadores cuentan con el token. Y en el caso de que deseen hacer otro tipo de consultas y no cuenten con este token, pues pueden hacerlo a través de el correo de mesa de servicios @aduana.gov.es. Bien, ¿qué deben contener estos documentos? Nos exigen las resoluciones tanto del Servicio de Rentas Internas cuanto de la aduana que estos documentos que se presenten por estas vías electrónicas tengan ciertos requisitos. Por ejemplo, la firma del peticionario o la firma electrónica en el caso de los documentos que se presenten a través de las plataformas electrónicas. Copia del documento de identidad y del carnet de votación. El archivo deberá contenerse en un formato PDF y deberán adjuntarse pues cualquier otro tipo de documento habilitante de la petición y demás que se vaya a presentar. ¿A qué? Bien, esto por esta parte. Por ejemplo, señalarles un ejemplo, en el caso del Servicio de Rentas Internas se están receptando documentos como, por ejemplo, actualizaciones de RUG. Existen ciertos beneficios tributarios, como yo les decía hace un momento, del decreto 1021 para el diferimiento de IVA y renta, que aplica, por ejemplo, al sector turístico y a otras empresas también. Entonces, para ello se necesita simplemente, dijo el Servicio de Rentas Internas, específicamente que en el RUG conste la actividad a la cual la empresa se dedica y que sea una actividad concordante con lo establecido en el decreto 1021 para que estas empresas o beneficiados puedan acogerse a este régimen de diferimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, señalarles que se pueden presentar actualizaciones de RUG, aperturas de RUG. Yo escuché que hace unos días atrás justo escuché a alguien en redes sociales que decía no se pueden abrir RUGs de empresas o RUGs de personas naturales. Pues sí, sí se puede a través justamente del correo electrónico de consultas tributarias. Nos han dicho que se puede generar este tipo de trámites. Habría que adjuntar en este caso los requisitos que demandan normalmente para la apertura de un RUG o la actualización de los mismos, ¿sí? En el caso de la aduana, por ejemplo, garantías aduaneras, entre otras. Bien, la tercera resolución de la que vamos a hablar es la referente a la ampliación de fechas de presentación de los anexos tributarios de los meses de marzo y abril. Existen varios anexos que debían presentarse en estos meses. Como yo les decía, marzo, abril y mayo son muy importantes en materia tributaria. Estos anexos son, por ejemplo, el anexo de reporte de operaciones y transacciones económicas, financieras, el famoso ROTEF, el anexo de información de operaciones grabadas y relacionadas con el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables del IRBP, el anexo al ICE, el anexo de movimiento internacional de divisas, el MID, el anexo de notarios, registradores de la propiedad, registradores mercantiles, el anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores del APS, que lo presentan las empresas, el anexo de fideicomisos mercantiles, fondos de inversión y fondos complementarios, que también lo tienen que presentar los fideicomisos, el AFIC, que es mensual. En sí, este es el listado básicamente que ustedes puedan revisarlo de los anexos sobre los cuales el SRI generó la resolución de ampliación de fechas de presentación para los meses de marzo y abril. Bien, ¿cómo se presentan? ¿Cuáles son los nuevos plazos? En el caso de este listado de anexos que ustedes ven en pantalla,
que debían presentarse en el mes de marzo, el SRI ha decidido que se pueden presentar hasta el mes de agosto, según obviamente el noveno dígito del RUC. Por ejemplo, aquellos contribuyentes con noveno dígito del RUC 5 y 6 lo podrán presentar hasta el 5 de agosto, aquellos que tengan noveno dígito 7 y 8 hasta el 6 de agosto, y aquellos que tienen noveno dígito 9 y 0 hasta el 7 de agosto del 2020. Entonces, eso con ese tema. En el caso de abril, lo pueden presentar los contribuyentes que tengan dígito 1 y 2 hasta el 3 de agosto, noveno dígito 3 y 4 hasta el 4 de agosto, noveno dígito 5 y 6 hasta el 5 de agosto, 7 y 8 hasta el 6 de agosto, 9 y 0 hasta el 7 de agosto. Ustedes se preguntarán definitivamente por qué consta aquí hasta el mes de marzo solamente los dígitos 5 y 6 y no aparecen 1 y 2, 3 y 4. Bien, el asunto es que efectivamente estos dígitos novenos del RUC 1 y 2, 3 y 4 tenían que presentarlo en el mes de marzo mucho antes de la fecha en la que se generó la suspensión de actividades en virtud de la emergencia sanitaria. Entonces, cuando sale esta resolución, definitivamente beneficia pues a aquellas personas que no debían todavía presentar porque su fecha de vencimiento no se había cumplido. Entonces, ojo con esto, las tablas están ahí. En el caso, por cierto, de que alguno de ustedes requiera de que yo le envíe esta información o alguna de estas tablas, por favor, me lo deja saber a sí mismo. De todas formas, igual, esto está colgado, cada uno de estos boletines están en mi página web y los pueden revisar. Les voy a dar esa información al finalizar, pero de todas formas que lo sepan. En el caso de las empresas que tienen domicilio en Galápagos, estas empresas no se acogen a ninguna de las tablas con referente al noveno dígito del RUC, sino que lo que aplican directamente es la fecha máxima, que es el 7 de agosto del 2020, para presentar estos anexos. Entonces, no obedecen, reitero, a la fecha, según el noveno dígito del RUC, sino directamente a la fecha máxima de presentación, que es el 7 de agosto del 2020. En cuanto a las multas, algo súper importante que nos dice el ente tributario es que si se cancelaron multas hasta la fecha de entrada en vigor de esta resolución, esas multas ya pagadas no generan pago indebido. Es decir, yo no puedo decir al SRI que en virtud de la ampliación de estos plazos, ¿sí?, me devuelva la multa que yo ya pagué por haberlo hecho fuera de los plazos anteriormente definidos, ¿sí?, porque han sido muy tajantes en decir que no generan pago indebido en esta resolución. Bueno, entraríamos en un tema de un debate jurídico-legal que podría llegar incluso a una discusión respecto a si esto es o no es legal. Sin embargo, no viene el caso en este momento, pero les dejo conocer lo que dice la resolución específicamente en este punto. Bien, se generó otra resolución adicional respecto a la ampliación de fechas de presentación del anexo transaccional simplificado. Y esto para los sujetos pasivos que tienen que presentar este famoso ATS entre los meses de entre enero y septiembre del 2020. Las ampliaciones con los nuevos periodos que tendrán que utilizarse o acogerse son los que constan nuevamente en el cuadro adjunto. Los ATS presentables entre enero y febrero deben presentarse hasta septiembre de 2020, los de marzo a abril hasta octubre de 2020, los de mayo, junio y julio hasta noviembre del 2020 y los de agosto y septiembre hasta diciembre de 2020. Nuevamente, reiterar algo, esta ampliación para la presentación del ATS permite que la presentación hasta los meses adicionados no genere ningún tipo de multa por la presentación fuera de la fecha o mes de presentación original, que ahora se encuentra ampliada. Bien, ahora sí pasamos a un tema que yo les había comentado un poquito antes sobre el diferimiento de impuestos sin intereses de IVA y renta y a quiénes aplica. Yo creo que esto es una de las medidas, si bien de las pocas medidas que hasta el momento se han contemplado de beneficio o de apoyo a las empresas y a los empresarios, al sector productivo como tal. Esta es una de ellas. El gobierno no ha sacado muchas medidas de apoyo, pero esta es una de ellas que sí puede generar de alguna forma un cierto efecto de amortiguar un poco el golpe que todas las empresas y empresarios están generando en este momento a causa de la paralización de actividades. Entonces, van ustedes a conocer un poco de qué se trata esta medida y espero que de alguna forma pues pueda servirles para que
les ayude a amortiguar un poco el golpe de la paralización de actividades. Bien, el diferimiento de impuestos sin intereses aplica efectivamente a dos impuestos, al impuesto a la renta y al impuesto al valor agregado, al IVA. El impuesto a la renta, como ustedes saben, del ejercicio 2019 se debe pagar en el mes de abril de 2020, pero ahora se permite generar y acogernos a este diferimiento. Claro, los contribuyentes que ustedes van a conocer son los que pueden acogerse a este tema. En el caso del IVA, generado en los meses de marzo, abril y mayo del 2020, que debían pagarse sucesivamente, por ejemplo, el de marzo en abril, el de abril en mayo y el de mayo en junio, respectivamente, también se pueden acoger los sujetos pasivos que se establecen a continuación a este diferimiento de impuestos sin intereses. Bien, ¿para quiénes aplica? Bueno, perdón, primero vamos con esto. ¿Cómo se realiza el diferimiento de estos dos impuestos, tanto de renta como de IVA? ¿Qué dice el SRI? Se permite el diferimiento en 6 cuotas durante el año 2020, en los porcentajes que se encuentran establecidos en el cuadro que yo me permití realizar para volverlo un poco más didáctico y más fácil de comprender. Durante los 2 primeros meses del diferimiento, el mes 1 y el mes 2 de estos 6 meses, yo pago el 10% de la obligación de cada uno de estos impuestos, el 10% en cada mes respectivamente. Y durante los meses 3, 4, 5 y 6, yo pago un 20% en cada mes hasta completar, por supuesto, el 100% de la obligación. Es decir, a 6 meses se difiere tanto IVA como renta, ¿sí? Y pagando un 10% en el primero y segundo mes y un 20% desde el tercer hasta el sexto mes. A ver, para que sea un poco más fácil, ya les voy a mostrar este cuadro que tengo acá. Sin embargo, antes de eso, hacerles una pequeña aclaración. Las declaraciones, tanto de IVA como de renta, de cada uno de estos meses y del impuesto de renta 2019, tiene que seguir perfeccionándose en la fecha apropiada de declaración. Ha habido muchas dudas sobre esto. La respuesta correcta es esta. Yo tengo que seguir declarando en la misma fecha que me correspondía declarar. Lo único que se difiere es el pago. ¿Sí? Las fechas no cambian. Declaro en las mismas fechas que me corresponde, pero pago en las cuotas y en las nuevas fechas mensuales que me corresponde. Bien, es una aclaración importante para que lo tengan en cuenta, por favor. Ahora, yo les redacté este cuadro para generar una comprensión más fácil de, por ejemplo, cómo es el tema del diferimiento. Vamos a partir con el impuesto a la renta para volverlo un poco más didáctico. El impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019 tenía que declararse en abril 2020. Ok, ahora, lo declaro de igual forma en el mes de abril 2020, lo declaro en la misma fecha que me corresponde, pero lo pago en 6 cuotas. La primera cuota la pago un 10% en el mes de abril, la segunda cuota un 10% en el mes de mayo y desde el mes de junio hasta septiembre las otras 4 cuotas las pago un 20%. O sea, junio un 20%, julio un 20%, agosto otro 20% y septiembre el 20% final hasta completar el 100%. Esto con el impuesto a la renta. En el caso del impuesto de valor agregado, el IVA de marzo, que como ustedes conocen siempre se declara a mes pasado, lo de marzo se declara en abril y así sucesivamente, el IVA de marzo que se declaró en abril, o que se acaba de declarar en este momento, se lo paga a sí mismo en 6 cuotas. Se declara en abril y se paga en 6 cuotas. Abril 10%, mayo 10%, junio un 20%, julio un 20% adicional, agosto un 20% adicional y septiembre un 20% final. Ahora, ¿qué pasa con el IVA, por ejemplo, de marzo? ¿Sí? Perdón, el IVA de marzo ya lo analizamos. El IVA de abril, ¿qué pasa con el IVA de abril? Este se declara en mayo, se sigue declarando en mayo, como normalmente se lo haría, y se lo vuelve a pagar en 6 cuotas de la misma forma, 10% el primer y segundo mes y 20% cada uno de los meses restantes hasta completar el 100%. Lo propio con el IVA de mayo, que se declara en junio y se paga de la misma forma en estas cantidades y plazos que ustedes pueden verificar a continuación. Les dejo un par de segundos ahí la diapositiva para que puedan revisarlo. Bien.
¿A quiénes aplica este diferimiento de impuestos sin intereses, tanto IVA como renta? A las microempresas, ya vamos a conversar un poquito sobre esto. Se generó un beneficio adicional y una ampliación para más empresas. Ya les comento un poco sobre este tema. Adicionalmente, para contribuyentes con domicilio principal en Galápagos, contribuyentes que operan líneas aéreas, el sector aéreo está totalmente parado, contribuyentes del sector turismo, exclusivamente respecto de actividades de servicios turísticos, de alojamiento y de comidas, contribuyentes del sector agrícola, exportadores habituales de bienes, contribuyentes que perciban el 50% de sus ingresos de exportación de bienes. Ok, yo les decía el tema de las microempresas que ustedes ven en pantalla. Inicialmente, el decreto 1021 del presidente de la República efectivamente solo genera el beneficio para las microempresas. Sin embargo, buenas noticias. El beneficio se encuentra ampliado al momento para las pequeñas, medianas y microempresas. Bien, les comento un tema. Microempresas son aquellas que se establecen bajo el criterio del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, es decir, aquellas que tienen entre 1 y 9 trabajadores y hasta $300,000 de ingresos. ¿Sí? Bien, ¿por qué se amplió esto? En verdad fue un tema de un pedido que realizamos a través de la Cámara de la CAPIA, presentamos un oficio a las autoridades gubernamentales, generamos reuniones con la directora nacional del Servicio de Rentas Internas y a través de este oficio y estas reuniones le solicitamos que se amplíe este beneficio a más empresas. Una de nuestras posiciones era que las microempresas, si bien pueden ser en número de empresas las más grandes por categoría, sin embargo, decíamos nosotros que no son las empresas que mayor número de empleados emplean, paga la redundancia, ni tampoco son las que más recursos mueven. Entonces, no era justo que las empresas que más recursos mueven y más empleados tienen, y por ello requieren incluso erogar mayor número de recursos para la paga de su carga laboral, se queden sin poder tener este beneficio que les ayude de una forma, ¿sí?, a generar un poquito de mayor factibilidad dentro de estos momentos tan duros en los cuales el flujo económico realmente es escaso, sin operaciones. Entonces, en la reunión que mantuvimos después del oficio que presentamos con la directora nacional del Servicio de Rentas Internas, se nos terminó indicando que no se va a conceder a las empresas grandes, pero que sí se va a extender el beneficio a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, abogamos por todas las empresas, pero a las empresas grandes, realmente el Servicio de Rentas Internas y la directora nacional supo tener su motivación, respetamos su punto de vista, no lo compartimos, pero indicó que el beneficio no es extensivo para las empresas grandes, pero sí se extendió para pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, ojo con esto, porque realmente sí genera alguna cierta ayuda. ¿Cuáles serán las nuevas fechas de pago de estos diferimientos? Permítanme moverme a la diapositiva. Conocemos que la fecha de declaración, por ejemplo, del impuesto a la renta sigue siendo abril 2020 y la del IVA, por ejemplo, marzo, se declara en abril. Sigue siendo las mismas fechas de declaración las que se van a respetar. Sin embargo, ¿hasta cuándo puedo yo pagar? Eso es otra cosa. ¿Sí? Yo puedo pagar estas obligaciones en los meses que están establecidos. Por ejemplo, el IVA de mayo que declaro en junio y que lo pago en junio de 2020 un 10%, tiene una fecha máxima en junio de pago. ¿Cuál es? Esto en este cuadro que ustedes ven. Perdónenme que me mueva de una diapositiva a otra, pero quiero tratar de hacerlo más claro para que ustedes puedan entender de la mejor forma este tema. Entonces, nuevamente usamos el noveno dígito del RUC. Los contribuyentes con noveno dígito del RUC 1 lo podrán hacer hasta el 10 de cada uno de esos meses y así sucesivamente hasta el 28 de cada mes, según el noveno dígito del RUC de estos contribuyentes. Les dejo un segundo asimismo la gráfica para que la puedan observar. Bien, eso con el tema del diferimiento de impuestos. Ojo, nuevamente para los contribuyentes que tengan domicilio en Galápagos, ellos pueden acogerse como fecha máximo de pago hasta el día 28 de cada mes, sin atender la tabla anterior que se ha especificado en este punto y en esta diapositiva. ¿Sí? Si el pago se realiza fuera de las fechas indicadas,
deberá pagarse además del valor los respectivos impuestos y multas que se calculan respecto o conforme al Código Tributario y a la Ley de Régimen Tributario y reglamentos de la materia. Quiero hacer una pequeña pausa aquí un segundo por si acaso alguien tenga alguna pregunta sobre este tema en específico del diferimiento de impuestos. Las otras preguntas de la TS y demás las vamos a tratar, pero si por si acaso tienen esto, alguna pregunta referente a esto, me gustaría que por favor me la formulen, o si es que está ahí alguien levantando la mano, Katy, no sé, yo no puedo verlo por lo que estoy compartiendo pantalla, pero que me ayude usted por si acaso alguien tenga alguna duda respecto a este tema. ¿Cómo se accede al diferimiento? Me dice Dianita. Perdón, Dianita, esto es automático. A ver, únicamente con que yo tenga en el RUL la actividad económica especificada, por ejemplo, yo les decía sector turístico, con que yo tenga en el RUG establecido el tema de que yo soy empresa turística, lo puedo hacer. O si mi empresa es una empresa considerada micro, pequeña o mediana empresa, automáticamente se puede acoger a este beneficio. ¿Por qué no se exige algún documento adicional? Pues el SRI, cuando tuvimos una reunión, nos manifestó que ellos lo que quieren hacer es un proceso muy simple en el cual efectivamente no requieran presentación de mayor documento para esto, sino que simplemente de la información que existe y que está consignada en el registro único de contribuyentes, se pueda verificar esta condición y inmediatamente las empresas acogerse a esto. Entonces, es automático, no hay que presentar ninguna solicitud, no hay que hacer ningún requerimiento, es automático básicamente. No, no hay que, Andrés, buena pregunta, no hay que acceder a ninguna categorización, es directamente con el curso del RUG. Y en el tema de las microempresas, con la declaración de IVA semestral, ya lo vamos a analizar, eso está en la parte final que yo les decía, eso es un poco diferente, lo vamos a analizar en esta parte, esto básicamente para que ustedes sepan, es no sobre la declaración, sino sobre el tema del diferimiento de tanto renta como IVA, ¿no? Adicional a eso, ya vamos a ver que sí, que las microempresas entren en un nuevo régimen tributario. Lo vamos a analizar a finales de la conferencia, porque no quiero mezclar los dos temas para que sea un poco más claro. Estas entran en un nuevo régimen y indudablemente las declaraciones son de forma diferente a las normales. Correcto, nos dice Fabián Ojo, es pago, no declaración. Sí, la declaración tanto de renta como de IVA se mantiene. Entonces, se mantiene. Sonita, sí, el tema del catastro es otra cosa, sobre el tema de las microempresas, ya lo vamos a analizar, es otro tema. Entonces, ya vamos a analizar, veo que hay muchas dudas, estoy leyendo las preguntas sobre el tema del régimen general y el régimen especial para las microempresas, eso lo vamos a analizar a finales. Pero no quiero que se vayan a confundir de los dos temas porque son dos temas diferentes. Esto solo en cuanto al tema del diferimiento de impuestos, ¿sí? Las perdón, microempresas son Eugenio, solamente. con respecto a esto, nos preguntan, dice, ¿en qué resolución está el diferimiento de empresas de medianas? Lo sacó el presidente. Posterior al decreto 1021, existió un nuevo decreto que salió un día domingo, si mal no recuerdo, la numeración no la tengo acá, pero se hizo en cadena nacional, inclusive mediante un decreto del presidente de la República que definía justamente que se podía, perdón, que se hacía extensivo el beneficio para medianas y pequeñas empresas. El SRI no ha sacado resolución alguna al respecto, simplemente es el decreto presidencial. Lo puedo revisar al final de la conferencia y les paso exactamente el número porque no lo tengo en mente, pero les paso al final incluso les puedo enviar el archivo porque lo tengo acá. Pero sí, inicialmente fue el 1021 y luego se amplió el decreto presidencial. Catita, no sé si hay alguien más que por si acaso tenga alguna. No, con eso estamos al menos de tema de... Ya, perfecto. Bien, de todas formas, no se preocupen si es que alguna duda queda sobre cualquiera de los temas. Regresamos en cualquier momento después y vamos analizando. Lo importante es que ustedes se queden con todas las dudas respondidas y la idea absolutamente clara de todo lo que vamos a analizar. Bien, eso con el tema del diferimiento de impuestos. Ahora pasamos a otra resolución sobre el tema de la ampliación del plazo para la declaración del IVA de marzo 2020 y la renta 2019. A ver, yo les decía al principio de la conferencia, muchos de ustedes me van a decir, pero Eugenio, ¿por qué nos presentas recién ahora esto cuando hoy estamos 30 de abril?
y el impuesto a la renta 2019 se declara justamente en abril y hoy es el último día de abril, y en el caso del IVA de marzo se declara asimismo en abril y estamos hoy el último día de abril. El asunto es que esta resolución la saca el SRI, como ustedes ven, el 14 de abril. Juzguen ustedes si fue tardíamente o no. A mi punto de vista, sí, yo creo que debía habérselo hecho mucho más pronto, porque muchas personas incluso no dejan que se llegue a la fecha de vencimiento para hacer sus declaraciones, sino que lo realizan anticipadamente. Entonces, muchos de ellos ya no pudieron acogerse a este beneficio de la ampliación de plazo. Pero bien, lo analizamos y para mí es pertinente señalarlo porque en el caso de que exista alguna de las personas que nos esté viendo no haya generado aún estas declaraciones, es importante que ustedes conozcan esta ampliación de plazo, por cuanto si es que generaron o van a generar una declaración tardía, tendrán que aplicar los respectivos intereses y multas, de forma que tendrán que calcularse dichos intereses y multas desde la nueva fecha de declaración, es decir, desde la fecha ampliada, no desde la fecha anterior. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto, la información sí cobra sentido en meterla dentro de esta conferencia y en exponerla. Ok, la ampliación, como yo les decía, aplicaba para IVA y marzo, ¿no? El IVA de marzo 2020 y la renta 2019 declarada 2020. ¿Cuáles son las fechas de ampliación? En el caso del IVA de marzo 2020, nuevamente, según el noveno dígito del RUC, del sujeto pasivo, desde el 20 de abril hasta el 30 de abril, que es hoy. Como yo les decía, esta información sirve exclusivamente por si acaso alguien todavía no haya generado su declaración y le pueda servir para el cálculo de intereses y multas, no desde la fecha original previa al 20 de abril, que normalmente va desde el 12 más o menos, sino desde la fecha ampliada, que sería, por ejemplo, el 20 y en adelante. Les dejo un segundo ahí la gráfica. Bien. Y en el caso del impuesto a la renta, lo propio, asimismo la ampliación para la declaración desde el 16 de abril hasta el 30 de abril, que es hoy, nuevamente con el mismo, con la misma finalidad de que por si acaso les pueda servir para cálculos de intereses y multas en el caso de declaraciones tardías. ¿Sí? Además, tengo el gusto aquí de que muchas personas del área contable me dan el gusto de acompañarme en esta conferencia, entonces entiendo que obviamente lo saben, pero es un gusto poder compartir nuevamente este tema con ustedes. Bien, ojo, la falta de presentación o el cumplimiento tardío o presentación tardía de declaraciones o con errores de información van a generar las multas que correspondan en aplicación de la normativa tributaria. Catita, por si acaso, si van viendo preguntas y son extremadamente atendientes al tema, pasemos a nomás ahora. Antes de pasar, usted avíseme por lo que la pantalla no me deja ver. No se preocupe, ya Bien, le aviso. muchas gracias. Entonces, ojo con ese tema sobre el tema de intereses y multas para que lo tengan pendiente adicionalmente. Bien, eso con la parte de las resoluciones más importantes del SRI y de la aduana, básicamente. En el tema de la aduana, básicamente lo único que no se mencionó es que han existido varias resoluciones en las cuales se establece que el comercio exterior y la importación y exportación de mercaderías se mantiene absolutamente normal. Existió a principios del mes de marzo, cuando recién se declaró la paralización, una suspensión en el aforo físico de las mercaderías, pero entiendo que actualmente se ha retomado con ese tipo de aforo y la aduana ha garantizado a todos los importadores y exportadores que tanto las actividades de comercio exterior se van a mantener perfectamente normales para todos los importadores cuanto exportadores y que se mantendrán funcionando. Así que eso básicamente es lo único que faltó mencionarles y con ello podemos pasar a las resoluciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que aplican y obligan a aquellas personas y sociedades que están representadas y bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Vamos a analizar dos resoluciones en este tema. La primera sobre la suspensión de plazos y términos administrativos. La Superintendencia de Compañías también, al igual que lo hizo el SRI y la aduana, generó una resolución en la que suspendía los plazos y términos administrativos. Esto está declarado hasta el 17 de mayo del 2020. Hubo una resolución principal y una resolución adicional que generó una prórroga adicional hasta el 17 de mayo del 2020. ¿Qué significa? Lo propio
como lo hacíamos alusión al tema tributario CRI y al tema tributario de aduanas, en este caso, en el tema de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el caso de que ustedes tengan, por ejemplo, una apelación, por ejemplo, dentro de un trámite de la superintendencia. Les digo un ejemplo por tirar un poco ideas. Ustedes han presentado una solicitud para la disolución y liquidación y cancelación simplificada por vía simplificada de una compañía. Les fue negada dicha disolución de la compañía y se les otorgó una resolución negativa. Ustedes pueden apelar esa resolución ante el Intendente Nacional, pero pueden hacerlo dentro de un plazo o término definido en la ley. Esos plazos están suspendidos, es decir, que ustedes, mientras corren estos días de la emergencia sanitaria, no están incumpliendo la presentación o no se están corriendo esos días para el conteo de dichos plazos. Otro ejemplo, por ejemplo, que puede, valga la redundancia, que puede traerse al caso, es aquellas personas que tienen, por ejemplo, pólizas de seguros y han hecho reclamación de pago de la póliza, de la prima, a la aseguradora les ha negado, por ejemplo, el pago de la prima, y ustedes quieren presentar el reclamo ante la superintendencia para requerirle a la aseguradora que les pague esa prima, y ustedes tienen un plazo establecido en la ley para presentar ese reclamo de seguros ante la intendencia. Estos plazos no se están contabilizando dentro de estos días de la emergencia sanitaria en virtud de esta suspensión de plazos y términos. Lo propio sucede con cualquier otro tipo de trámites y procesos que se llevan ante la superintendencia de compañías, procesos administrativos, procesos coactivos o procesos de prescripción de la propia acción de cobro que tiene la superintendencia sobre los valores que se cobran a veces por multas y demás. La segunda resolución es muy importante para las empresas. Nuevamente, el mes de abril es extremadamente importante para las sociedades por la declaración de los famosos estados financieros. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? La ley establece cuáles son los estados financieros y cuáles son los documentos que tienen que presentarse ante la Superintendencia de Compañías hasta el 20 de abril de cada año. Estos documentos básicamente son las copias autorizadas del balance general anual, del estado de cuentas de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y los organismos de fiscalización establecidos por la ley. Asimismo, tienen que presentarse la nómina de administradores, representantes legales y socios o accionistas y cualquier otro dato por ejemplo, en el caso de los fideicomisos, ellos tienen que presentar ciertas informaciones adicionales ante la superintendencia también, ¿sí? Les dejo un segundo para que ustedes puedan revisar. Estoy más que seguro, pero que las empresas conocen perfectamente de lo que estoy manifestando. Bien, como yo les decía, esto normalmente se presenta en el mes de abril. Sin embargo, se generó primero una resolución que extendía esto un mes, desde el 30 de abril hasta el 30 de mayo, y finalmente se generó una nueva extensión que generaba una ampliación de plazo para presentar todos estos documentos y los estados financieros hasta el 30 de junio. ¿Por qué esto es importante? Porque quienes tienen empresas y sociedades bajo el control de la superintendencia me van a entender. Es complicadísimo este rato que los miembros del directorio, que los socios o accionistas de la empresa se puedan reunir presencialmente para configurarse en una junta general universal de socios o accionistas y votar, conocer, debatir y votar en favor de estos documentos de los estados financieros. Es muy complicado, entonces esto ha traído muchas preocupaciones en las empresas de no me puedo reunir con mis socios o accionistas en estos momentos, no me permite la cuarentena. En efecto, entendiendo este particular, la superintendencia decidió generar esta ampliación de plazos de presentación de estados financieros ya con la fecha ampliada hasta el 30 de junio. Es decir, que las empresas tendrán hasta el 30 de junio para generar las juntas generales universales de socios o accionistas y aprobar los estados financieros previo a presentarlos a la superintendencia. Ojo, la fecha máxima de presentación es hasta el 30 de junio y si se presenta hasta el 30 de junio no se está sujeto a ningún tipo de multa por la presentación de estos estados financieros hasta esa fecha prorrogada. ¿Sí? Eso es muy importante porque las multas también son bastante cuantiosas a veces. Bien, ahora sí, lo que yo les había ofrecido
Me han preguntado un montón en los últimos meses, desde básicamente la vigencia de la Ley de Simplicidad Tributaria, que también dimos una capacitación en la CAPIA y que teníamos previsto inclusive volverla a dar en estos meses, pero el tema de la emergencia ya nos generó un poco de complicaciones, pero dimos ya una conferencia sobre el tema de la Ley de Simplicidad Tributaria y que salió, que se publicó en registro oficial el 31 de diciembre del 2019. Esta ley trae varios cambios en materia tributaria, entre esas se genera una contribución especial para las empresas, pero adicionalmente se genera un régimen tributario totalmente particular y propio para las microempresas, ¿sí? Entonces, en virtud de que muchísimas personas me han hecho consultas sobre este tema, tienen dudas, tienen realmente varios comentarios de cómo funciona este tema, varias prerrogativas, he considerado no solamente tratar la parte que analizamos ya sobre todos los cambios que han existido en esta emergencia sanitaria, sino adicionalmente generar un pequeño recordatorio sobre este régimen tributario para que ustedes puedan tenerlo absolutamente claro de cómo funciona, porque esto está vigente, aparte de las nuevas contribuciones que se pretenden establecer por el gobierno en la ley humanitaria que se envió a la Asamblea hace más o menos 15 días atrás. Este nuevo régimen para las microempresas está vigente y es enteramente aplicable, entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Bien, este nuevo régimen tributario para microempresas, como yo les decía, establecidos en la Ley de Simplicidad Tributaria, aplica para las microempresas. ¿Cuáles son? Las microempresas son las que se establece en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones COPSI, es decir, aquellas que tienen entre 1 y 9 trabajadores y hasta $300,000 de ingresos. Las MIPYMES representan el 99.55% de la totalidad de empresas del país. Básicamente, entonces, y como conclusión, podemos decir que este nuevo régimen tributario de microempresas afecta a un gran número, si no es el mayor número de empresas existentes y constituidas en el país. Yo les decía el tema del criterio del COPSI, que las microempresas son las que tienen entre 1 y 9 trabajadores y $300,000 de ventas netas. Perdónenme aquí, esto es, y hasta $300,000 de ventas. Es decir, si yo tengo 300,001, yo ya no entro dentro de este nuevo régimen tributario para microempresas. El SRI estableció los procedimientos para acogerse cuanto para excluirse de este régimen. Ya les voy a comentar adicionalmente sobre esto, qué tengo que hacer en el caso de que yo me quiera acoger a este régimen, qué tengo que hacer si yo me quiero excluir de este régimen. Ya les voy a comentar un poquito adicionalmente. Pero primero quiero definirles qué implica este régimen tributario de microempresas. Anteriormente, ustedes se acogían a las tarifas establecidas por ley para declarar el impuesto a la renta en el caso de las microempresas. Ahora, hablando, se entiende microempresa a personas naturales cuanto a sociedades, es decir, personas naturales o sociedades que recaigan bajo este criterio, que tengan a su cargo entre 1 y 9 trabajadores y hasta $300,000 de ventas netas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Básicamente, la tarifa impositiva del impuesto a la renta cambia. Se crea un nuevo impuesto a la renta único para las microempresas, que van a pagar ahora una tarifa del 2% sobre los ingresos. Pero ojo con esto, esta es la parte engañosa que a mí en lo particular, y tengo que ser muy franco, a mí no me agrada. Es el 2% sobre los ingresos brutos del ejercicio fiscal. Ya vamos a debatir un poco sobre esto y vamos a conversar a qué se refiere básicamente y les traigo hasta un ejemplo. Los ingresos que entran para el conteo y aplicación de este nuevo régimen son los provenientes exclusivamente de la actividad empresarial y aquellos ingresos que son diferentes de la actividad empresarial se aplican o se acogen al régimen anterior. Ya vamos a hacer una comparación entre el nuevo régimen y el régimen anterior para que ustedes lo tengan mucho más claros. Los plazos y declaraciones, esto es lo que me decían hace un momento en las preguntas que me estaban dejando de este régimen, son diferentes. Efectivamente, aquí ya no se declara mensualmente, se declara semestralmente y ya lo vamos a ver. Aquellas personas que se encuentran dentro del listado de este régimen, efectivamente, como me decía Sonita, existe un catastro de microempresas llevado a cabo por el Servicio de Rentas Internas
que establece quiénes son las personas que se acogen a este régimen, quiénes son las microempresas. Efectivamente, estas microempresas que se acogen a este régimen no van a ser agentes de retención del impuesto a la renta, excepto aquellas que se puedan determinar a futuro por reglamento. Bien. Quienes se sujetan a este régimen deben cumplir estos requisitos. Tienen que entregar y solicitar comprobantes de venta. Al adquirir bienes y servicios, tienen que llevar contabilidad, están obligados a hacerlo, deben presentar declaraciones de impuesto a la renta, de IVA y de ICE, y las declaraciones pasan a ser semestralmente, ya no mensualmente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las de IVA. Y se generan otros requerimientos que van a ser definidos y seguirán siendo definidos en reglamento que esté por sacar el SRI. Ya se han definido algunos, pero están algunos temas también adicionales que deben definirse en reglamentos posteriores. Bien, este es el ejemplo. ¿Por qué ustedes dirán, a Eugenio le molesta tanto el tema de la tarifa del 2% sobre los ingresos brutos? Por dos cosas. La primera, el término aquí en negrita, ingresos brutos. Y vamos a hacer una diferencia entre los ingresos netos y los ingresos brutos. Este es el asunto. Pongamos un ejemplo. Yo tengo una microempresa que ha tenido ingresos brutos, es decir, ¿cuáles son los ingresos brutos? Todo lo que yo he facturado, ¿sí? Todo lo que yo he facturado y he generado. Tiene ingresos brutos por $300,000, pero tiene $400,000 de egresos. Solamente haciendo un neteo entre estas dos operaciones, ¿sí? Yo ya estoy con menos $100,000 en contra en el ejemplo que yo les pongo. Si adicionalmente, por ejemplo, tengo un crédito adquirido ante una entidad financiera para financiar mis operaciones por $500,000, el consolidado es de menos $600,000. Bien, del ejemplo que yo les pongo, abstraemos varias conclusiones. La primera, el ejercicio definitivamente está pérdida, ¿no es cierto? Tengo $300,000 de facturación de ingresos brutos, pero tengo $400,000 de egresos. Tengo un ejercicio pérdida. La segunda conclusión es que bajo este nuevo régimen de las microempresas, incluso con pérdida, ¿sí? Yo tengo que seguirle pagando al servicio de rentas internas el 2% de impuestos. Anteriormente, si es que yo soy sociedad, ¿sí? Microempresa, sociedad, que tengo entre 1 y 9 trabajadores y hasta $300,000 de ingresos y soy sociedad, compañía limitada, compañía anónima, yo pagaba el 25% de impuesto a la renta. Si es que yo tengo cero, pago el 25% de cero. ¿Sí? Bueno, es un tema anterior que había el tema del anticipo de impuesto a la renta y demás, lo aclaro por cualquier cosa. Pero lo pagaba el 25% como tarifa, era una tarifa definida. En el caso de las personas naturales, yo pagaba esta tarifa. Ya lo vamos a analizar, permítanme regresar a la diapositiva anterior, ya vamos a analizar este ejemplo con la tabla anterior, pero en el nuevo régimen de las microempresas, yo pago el 2% de todo lo que facturo, no de mis ingresos netos. Ojo con eso. Eso quiere decir, les repito, que si es que yo tengo 300,000 de ingresos brutos, 400,000 de egresos y tengo un ejercicio con menos $100,000, yo le sigo pagando impuestos al SRI sobre los $300,000. ¿Por qué es absurdo? Porque yo como tributarista analizo un tema, ¿sí? La finalidad de pagar impuestos es que yo pago sobre mi renta, sobre mi utilidad, no sobre lo que facturo. Porque todo lo que facturo no necesariamente implica que esa plata me va al bolsillo. Después de todos los ingresos brutos, yo tengo que hacer egresos y esos egresos están considerados pagos a trabajadores, tengo que pagar el tema de los costos operativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, grave, ¿no? ¿Cómo es que si es que yo no tengo al final del día plata, tengo que seguirle pagando impuestos al SRI sobre la plata que no tengo? ¿Cómo era el régimen anterior de las microempresas? Y repito, microempresas entendiéndose a personas naturales, porque las microempresas pueden ser sociedades o pueden ser personas naturales. Sociedades, compañías anónimas, limitadas, sociedades de hecho, etcétera. Sí, o personas naturales, microempresas, que, concepto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Catita, se me desconectó el audífono, no sé si sigue escuchando, se me avisa.
Sí, Yo les perfecto. decía, muchas gracias. Básicamente todos aquellos que tengan entre 1 y 9 trabajadores y hasta $300,000 de metas. No quiero ser redundante, pero obviamente quiero que quede muy claro este tema porque me han preguntado mucho sobre eso. Entonces, sea persona natural o jurídica, si es que yo reúno este criterio, ¿sí? Yo me acojo a ser microempresa. Bien, ahora, ¿cómo funcionaba el régimen anterior? En el caso de que yo era persona natural, funcionaba de la siguiente manera. Yo pagaba una tarifa proporcional y progresiva según mis ingresos. Por ejemplo, si es que yo generaba de $0 hasta 11,310 en el 2019, declaraba el impuesto de la renta 2020, yo pagaba cero. Si es que generaba 43,250, yo pagaba 4,193. Y por el exceso entre esto y este valor que tengo, sí, yo pagaba el 20%. Eso en el tema de una persona natural, siendo la tarifa más alta el 35% en el caso de personas naturales, ¿sí? Que como digo, también pueden ser microempresas. En el caso de sociedades, ¿cuál era el régimen tradicional antes de que exista este régimen especial de microempresas? Las personas jurídicas, sociedades, que asimismo se acogen a ese criterio que les dije de 1 a 9 trabajadores hasta $300,000 de ingresos, pagaban una tarifa específica del 25%. Pero ¿cómo se calculaba? Mis ingresos brutos menos mis egresos, los gastos, costos operativos, deducciones, etcétera, generaban un total que le conocemos siempre técnicamente con el nombre de base imponible. Sobre esto yo aplicaba el 25%. ¿Sí? Es decir, sobre en verdad lo que me quedaba, no sobre la totalidad de lo que yo facturaba. Entonces, mucho ojo con ese tema, porque ahora yo aplico el 2% sobre la totalidad de lo que yo facturo, no sobre lo que me queda. ¿Sí? Eso es lo grave del tema del nuevo régimen. Y se hizo varias consultas y con franqueza, es importante señalarlo que a través de la Cámara mismo presentamos un oficio, a través del estudio del cual formo parte de Viñuelo Barzallo, de mi persona y la CAPIA, presentamos un oficio a la Asamblea en el cual solicitamos que se tome en cuenta esto en el primer y segundo debate de la ley, porque se estaba cobrando impuestos sobre la pérdida, muy probablemente. Y con mucha franqueza y absoluta decepción, en la Asamblea no se hizo absolutamente nada. Se hizo caso omiso y no se tomó en cuenta ese tema. Por último, el proyecto de ley se aprobó de esta forma y efectivamente, como yo les decía, el 31 de diciembre del 2019 se aprobó esta ley con este tema, de esta forma. ¿Sí? Perjudicial, a mi punto de vista, sí. Bien, esto con el tema de la exposición, antes de concluir, obviamente me gustaría escuchar un poco de sus comentarios. Yo únicamente me había puesto, antes de concluir, aquí una pequeña diapositiva. Son momentos complicados. Yo soy un ecuatoriano comprometido, amo este país, amo esta patria y llevo el Ecuador en mi sangre y en mi corazón. Y sé que todos ustedes igual, así que tengamos fe, son momentos duros, son momentos complicados, pero lo vamos a lograr. Este es uno más de los tropiezos que hemos tenido que vivir como nación y como país. Son momentos duros, son momentos complicados, pero nos hemos levantado de cada uno y hemos sabido llegar mucho más lejos como nación. Este es uno más de esos retos y estoy seguro que este reto nos llevará más lejos de donde estábamos. Mis sugerencias antes de finalizar, perdónenme que meta un poco este tema, pero creo que es idóneo ante esta crisis sanitaria y ante esta crisis económica que cuando todo empiece a reactivarse, apoyemos a lo nuestro, consumamos productos ecuatorianos, apoyemos a la industria ecuatoriana, contratemos trabajadores ecuatorianos, viajemos, recorramos, hagamos turismo por el Ecuador. Ojo, no quiero ser de ninguna forma sonar discriminador en que me digan por qué Eugenio está diciendo que contraten solo trabajadores ecuatorianos. No, sino me refiero a que apoyemos a nuestra mano de obra, a nuestra industria en todo lo que podamos, viajemos por Ecuador, consumamos productos ecuatorianos, apoyemos a nuestra industria, porque es la forma en la que mientras más nos apoyemos todos económicamente, movemos la economía y nos podemos ir recuperando poco a poco. Amemos esta patria, seamos orgullosos de llevar en nuestra sangre esta bandera, este país, y trabajemos con fuerza y ánimo y fe que de esta vamos a salir todos. Finalmente, si es que tienen dudas o consultas, las voy a absolver ahora. De todas formas, manifestarles que en el estudio jurídico en Viñuelo Barzallo, del cual formo parte, soy asociado, nosotros tenemos asesores en todas las ramas del derecho, contamos con profesionales en las ramas del derecho tributario, empresarial, aduanero, laboral y penal.
Cada uno de nuestros abogados son especialistas en cada una de estas ramas y estamos dispuestos ante ustedes a poder responder de cualquier forma sus consultas y asesorarles de la mejor manera. Son momentos complicados, como yo les decía, en las que existen muchas dudas o consultas y queremos que cuenten con nosotros como sus amigos, su apoyo para poder resolver cualquier consulta que tengan, que nos llamen, nos escriban, etcétera, nos manden un correo electrónico que estaremos gustosos de poder apoyarles y responder cualquier duda ante ustedes. Bien, finalmente les dejo, no me despido, pero simplemente les dejo aquí la información mía de, de contacto. Esta es mi información. Está la dirección de la oficina aquí, que bueno, por el momento, obviamente por el tema de la emergencia, se encuentra cerrada, pero estamos atendiendo y estoy atendiendo por los canales que se encuentran aquí. Mi correo electrónico, eugenio@viñolobarzallo.com, mi teléfono celular, en el caso de que tengan cualquier duda, me escriben, me mandan un WhatsApp con todo gusto, o me llaman con toda confianza, me ponen un mail, y la dirección de mi página web, eugeniosemoreno.com, donde constantemente estoy subiendo boletines legales. Y adicionalmente mencionarles que si ustedes quieren suscribirse a mis boletines legales en el ámbito empresarial, tributario y aduanero, me pueden enviar un correo, dejarme sus correos acá en el listado de las preguntas que vamos a hacer, donde está para formular los comentarios. Me dejan su correo, yo los voy anotando y los voy agregando al boletín de forma que puedan ustedes ir recibiendo cualquier información sobre estas materias. Ahora sí, voy a pasar a las preguntas y por favor, cualquier cosa les pido, me la vayan formulando. Creo que tengo harta pregunta. Me alegra mucho, gracias por la participación. Así que vamos con eso. Catita, no sé si hay alguien por si acaso que le ha pedido palabra. Eugenio, ante todo, muchas gracias. En verdad, siempre es importante contar con la opinión de un experto en cualquier ámbito y yo creo que nos ha zafado de muchas dudas y hay otras que tiene que resolver. Así que se le viene lo complicado, creo yo. Claro, vamos con ello. Espero poder resolver las dudas de todos los que pueda servirles, Catita. Y siempre es un gusto apoyarles. Más bien, mil gracias nuevamente por contar conmigo y por invitarme a estos espacios que en verdad son de tanta utilidad y yo creo que nos permite pues brindar nuestro granito de arena dentro de esta crisis, apoyando a todos en lo que podamos. Bien, a ver, vamos con las preguntas. Sí, voy a leer inicialmente todas aquellas preguntas que se hicieron durante la charla y si es que algo no queda resuelto, lo volveremos a tocar en el final. Pueden, o sea, volver a hacer alguna pregunta extra. Encantado. Eh, a ver, nos dice Miriam, ¿hay plazo para el anexo de dividendos ADI? No, a ver, de los que estaban de los anexos señalados, solamente son los que se encuentran. Déjenme regresemos a las diapositivas un ratito. Voy a compartir pantalla. Únicamente los que están generados de ampliación de fecha de presentación son los que constan en este listado que les voy a señalar. A ver, permítanme, me salgo más bien. Bien, los únicos anexos tributarios que en verdad están contemplados con ampliación de plazos diferentes a los establecidos ya en la normativa tributaria son los que constan en pantalla. Yo les voy a dejar un segundo ahí la diapositiva para que ustedes puedan ir revisando. Básicamente son estos. Diferentes a estos anexos no existe ampliación ni existe ningún tipo de prórroga, ¿no? Ay, perdón. De todas formas, igual si es que por si acaso necesitan el listado, me lo dicen, me escriben un correo al mail que constaba en pantalla antes, ya les voy a dejar después también. Me dicen, Eugenio, por favor, envíenme la información sobre qué anexos son. Encantado, yo les paso, ¿sí? Bueno, lo que sí nos han solicitado es que nos podría ayudar con el tema de la presentación del día de hoy. Ya, encantado, sí, con todo gusto, claro que sí. Con También todo Ana gusto. Samaniego nos dice, ¿existe algún inconveniente si se realiza cada mes sin considerar la ampliación de plazos la presentación del ATS? Sí, a ver, si es que yo presento el ATS,
fuera de las fechas de plazos adicionales que tengo, que están contemplados en, en este cuadro de acá, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, lo de enero y febrero lo presento en octubre, ahí yo sí voy a adjudicarme una multa, ¿no? Si presento dentro de los periodos establecidos en este recuadro, yo no tengo ningún tipo de sanción, ningún tipo de multa por parte del Servicio de Rentas Internas. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ahí está el cuadro nuevamente. Estos son los únicos, las únicas fechas de ampliación que existen en el tema del ATS, del anexo transaccional simplificado. Si yo lo presento después, pues obviamente tengo que acogerme una multa conforme a lo que establece la normativa tributaria. Aquí hay una pregunta que le leo repetidamente. Me dicen eh, que en el listado original constaban algunas empresas, pero en el nuevo no, y ya no se hicieron retenciones en febrero y en marzo. Febrero, marzo y abril, me mencionan aquí. Ya. Me están básicamente hablando, entiendo, sobre el tema del nuevo régimen de las microempresas, ¿no es cierto? Bien, si es que no es eso, pero estoy seguro que sobre ese tema. El SRI sí se pronunció respecto al tema. A ver, las empresas que presentaban la solicitud de exclusión del régimen o que de pronto se encuentran excluidas de este régimen en virtud de, llamémoslo así, del nuevo catastro ya purificado que acaban de sacar ellos hace un tiempo atrás, eh, van a volver al régimen anterior. Entonces, ¿qué dice el SRI con las empresas que salen del régimen tributario para microempresas o que se excluyen en virtud del nuevo catastro? Esas empresas tendrán que presentar nuevamente las declaraciones, básicamente nos decían ellos, acumuladas. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. De forma acumulada tendrían que hacerse las declaraciones que no se hicieron y que se pretendían o se pensaban hacer de forma semestral bajo el nuevo régimen. Lo propio sucede al revés, es que yo de pronto fui parte de este catastro, me acaban de ingresar en este nuevo catastro de este régimen de microempresas y pasé a formar parte del mismo. Entonces, ahí yo me acojo a las declaraciones semestralmente de la forma en la que establecíamos aquí justamente hace un momento en las diapositivas, tanto para IVA, ICE y renta de forma específica. IVA, por supuesto, cada 6 meses, como yo les decía, nos acogemos a eso. ¿Sí? Si es que ya se hicieron algunas declaraciones con, por ejemplo, retenciones y demás que se tenían, pues esas se quedan de la forma en la que estaba. Es un poco, ¿no? Incluso para las personas que presentaron el oficio. Otra cosa, aprovecho para mencionarles, si es que alguien presentó el oficio de exclusión y le resuelven negarle la exclusión del régimen y mientras tanto no presentó las declaraciones, pues de igual forma tendrá que hacerlo de forma acumulada, ¿sí? Eso como un tema. De igual forma nos pregunta, dice, en el caso de microempresas, la declaración del IVA es semestral. En este caso, ¿cómo sería el pago? Correcto, si es que, a ver, si es que yo estoy dentro de este régimen de microempresas que yo les decía, y en verdad eso también mencionarles, si es que ustedes tienen la duda de si se encuentran o no dentro de este régimen, les invito a que me pongan un correo electrónico o me escriben al WhatsApp con todo gusto. Me dicen, Eugenio, no sea malo, necesito saber si estoy en el régimen y yo les reviso el listado de microempresas en el catastro, de forma que ustedes puedan saber. Pero inicialmente que ustedes tengan en claro esto, de que son las empresas, repito, en consideración que tienen entre 1 y 9 trabajadores y hasta $300,000 de ventas, las que se acogen a este régimen. Ya les voy a comentar un tema, también ha existido ciertos errores, pero en relación a la pregunta, sí, se paga cada 6 meses y de conformidad a las mismas fechas que se pagarían normalmente bajo el noveno dígito del RUF. Gracias. También nos mencionan, dice, lastimosamente estamos atrasados con la declaración del IVA del mes de febrero. ¿Hay una solución? ¿Qué puede pasar? A ver, si tenemos IVA febrero, lamentablemente no se generó ampliación en el plazo de declaración del IVA febrero, ¿no? Porque realmente ese IVA febrero tenía que declarárselo en marzo. Eh, entonces realmente no entra dentro de ninguno
de los plazos extendidos que generó el SRI sobre el tema de IVA, ni sobre ninguno de los beneficios que se generó, que lo teníamos por acá, y que quiero irme un poco a la diapositiva para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Básicamente se generó desde el IVA de marzo hacia abril, pero todos los IVAs de febrero que se tenían que declarar y pagar en marzo, tienen que hacérselo de la misma forma, en la misma fecha, y pagárselos además de la misma fecha que correspondía en el caso del IVA febrero, en el mes de marzo. Si es que no se lo hizo, como ustedes me lo comentan, tendría que hacérselo ahora y pues obviamente hacer el debido cálculo de los intereses y multas sobre el valor a pagar. Eso se aplica en virtud de los reglamentos, ¿no? Ojo que hay una tarifa específica en el caso de que yo tenga ingresos y otra tarifa en el caso de que yo no tengo ingresos. Si es que yo no tengo ingresos, pago una multa específica y es diferente si es que yo tuve un ingreso. Gracias. También nos dicen, ¿en qué fecha se resolvió el pago diferido del IVA, el impuesto a la renta para pequeñas y medianas empresas? Bien, eso del tema del diferido de impuestos de IVA y renta, eso salió en el decreto 1021. Efectivamente, ahí se introduce la figura del 1021, del decreto presidencial, que delimita el diferimiento de impuesto a la renta y impuesto al valor agregado. Entonces, esto fue más o menos cerca de más o menos el 16, no, cerca del 24 de marzo más o menos. Permítanme ver si es que lo tengo acá en las resoluciones del SRI, pero por aquí estaba, el 1021 exactamente la fecha en la que salió. A ver, aquí está. El decreto 1021 sale el 27 de marzo del 2020, efectivamente. Es cuando lo anuncia el presidente de la República. No sé si ustedes me siguen en pantalla, incluso aquí está la resolución del Servicio de Rentas Internas, que ya regula un poco más el tema este del decreto 1021. Y es este decreto justamente pues el que decide el tema del diferimiento de impuestos sin intereses de IVA y renta, ¿sí? Entonces, básicamente desde el 27 de marzo y conforme a los cuadritos que se establecen acá. Nos vuelven a preguntar con respecto a lo de los catastros. Dice, en el primer catastro la empresa aparecía y en el nuevo catastro ya no aparece. Sin embargo, dejamos de hacer retenciones desde febrero. ¿Qué se debe hacer respecto a los meses no retenidos? ¿Y por qué dejamos de aparecer en el nuevo listado? Bien, a ver, si es que usted estuvo en el primer catastro y efectivamente el sistema le acogía a eso, usted definitivamente no podía hacer retenciones, ¿sí? Y pasaba a ese régimen nuevo de microempresas. Entonces, definitivamente no podía ser agente de retención. Ya no había posibilidad de que se hagan retenciones y no podría entonces declararse ninguna retención de esos meses en virtud de aquello. Y la segunda parte de la pregunta, Catita, repítame, era... ¿Que por qué dejaron de aparecer en el nuevo listado de catastro? Ah, perfecto, bien. Ha habido ahí muchos problemas y muchas quejas que en verdad se han planteado al SRI. Hubo muchos errores en el primer catastro inicial y fueron errores que incluso yo los llamaría de buena fe, en verdad, que no son ni siquiera imputables al Servicio de Rentas Internas, sino que, por ejemplo, muchas veces en el momento de hacer la declaración del impuesto a la renta, por ejemplo, personas que son profesionales, les doy un caso, ¿no? Un ejemplo, personas profesionales que tienen ingresos profesionales, los declaraban como otro tipo de ingresos en la declaración, no como ingresos profesionales, y esto generaba al tema, porque por ejemplo los profesionales están exentos del tema de este nuevo régimen para microempresas. Entonces declaraban de otra forma como otro tipo de ingresos y aparecían en el catastro. Entonces, ha existido muchos problemas, o incluso a veces el SRI tenía una información respecto al número de trabajadores erróneo de la empresa y demás. Pero el catastro se está puliendo y se va a seguir puliendo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de presentar incluso los oficios de exclusión del régimen. Es por eso que muchas empresas aparecían inicialmente y ahora no están apareciendo. Eso es importante y me olvidé de mencionarles cuando yo les expliqué el tema. Eh, ¿Qué se puede hacer? Si es que yo me considero afectado por este régimen del 2% de las microempresas, yo puedo presentar un oficio de exclusión de este régimen, en el cual yo le digo al SRI, mira,
yo no cumplo con los criterios para ser microempresa. Yo soy, por ejemplo, un profesional en libre ejercicio. eh, yo no cumplo con los criterios del COPSI de 1 a 9 trabajadores y hasta $300,000 de ingresos. Entonces, no quiero que me consideres dentro de este catastro de microempresas. Se presenta un oficio de exclusión. Eh, Ese oficio se sigue presentando. Como yo les decía, el SRI está receptando documentos por vía electrónica, entonces se lo puede presentar. Se lo formula con el sustento legal debido del caso, de por qué los fundamentos que normalmente los abogados llamamos de hecho y de derecho, es decir, el sustento legal de por qué yo debo no formar parte de ese régimen, y se lo presenta al SRI ya a través de la formulación de un documento con la debida solemnidad jurídica que manda el Código Tributario y que nos pide para los lineamientos. Así yo puedo solicitar al SRI que me excluya. ¿Sí? Entonces, no sé, creo que con eso sí entiendo que está respondido. Si no, por favor, me dejas saber. Creeríamos que sí. Nos preguntan, dice, buenas noches, gracias por su aporte. Referente al tema anterior, en el SRI me dicen que puedo hacer la declaración de la renta hasta el 8 de mayo, pero usted nos informa que las fechas de declaración no han cambiado. Bien, eso es fácil de comprobarlo. Si yo ingreso al portal del Servicio de Rentas Internas, me va a aparecer un recuadro. Ya están actualizados en el sistema los recuadros con las nuevas fechas ampliadas. En cuanto a las resoluciones del Servicio de Rentas Internas, no ha existido resolución adicional que la que yo les comenté sobre el tema de la ampliación de las fechas de declaración de IVA y renta, que las que yo les he mencionado, que incluso salió el 14 de abril. Incluso les voy a enseñar acá, ¿no? Para que ustedes la puedan revisar. A ver, no sé si fue esta. Creo que fue esta la del 31. Esta. A ver, permítanme un segundo. Aquí está. Esta es la que yo les estoy haciendo alusión dentro de las diapositivas y conversamos en la conferencia. Esta es la resolución, ¿sí? Por ello, si el SRI le dijo otra cosa y en verdad no consta dentro del propio sistema, no sé quién estaría dando esa información. Voy a ser absolutamente franco, porque la única resolución aprobada y que se encuentra dentro del sistema de la Gaceta Tributaria del Servicio de Rentas Internas hasta el día de hoy, porque yo lo chequeo a diario, en verdad, porque esto es básicamente mi enciclopedia, lo reviso diario. Esta es la última resolución que salió y es de fecha 14 de abril, que genera la ampliación sobre el tema de el IVA y renta que yo les había establecido y es la misma que les presenté en las diapositivas, ¿sí? Y si ustedes lo revisan, nuevamente aquí está fecha 14 de abril del 2020. Entonces, si le están dando otra información, honestamente no está acompañada de ninguna resolución, ¿no? Bueno, voy a obviar algunas preguntas porque creo que han sido contestadas ya con lo que habíamos mencionado. Sin embargo, si es que consideran que no han sido respondidas, pueden volverlas a plantear más adelante. Eh, Dice, en este régimen de microempresas se puede mantener por 5 periodos fiscales. Sí, correcto. A ver, más que nada que mantener lo que dice efectivamente la resolución del Servicio de Rentas Internas referente al régimen de microempresas, es que durará 5 años fiscales, sin perjuicio de que el SRI pueda tomar decisiones o se puedan generar cualquier tipo de modificaciones legales dentro de este mismo plazo, de estos mismos 5 ejercicios fiscales. O sea, puede ser que se deje, de aquí en 5 años puede que el régimen se deje en invalidez, o puede ser que incluso a los 5 años se extienda el régimen, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes lo conozcan. Sí, en principio son 5 años el régimen de microempresas, pero puede extenderse o puede derogarse dependiendo de lo que suceda. O sea, no es algo que está fijo. En principio, la norma sí establece 5 años. Nos menciona Ronald Anguizaca, dice, doctor, una consulta. Con la ley de simplicidad tributaria, ¿los artesanos calificados son obligados a llevar contabilidad? Ronald, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. A ver, la ley de simplicidad tributaria no modifica absolutamente nada sobre el tema de artesanos en el tema de llevar contabilidad. Estoy 100% seguro que era así. En efecto, no había ningún cambio referente al tema de los artesanos. Hay algunas personas que nos han enviado los correos electrónicos, sin embargo, estos correos ya han sido receptados también en la inscripción y como se había acordado, se les pasará
esta información al- para que puedan ustedes obtener este boletín. También nos informa Javier Páez, dice, por favor, ¿puede indicarnos en qué decreto específico se amplía a empresas medianas el diferimiento del impuesto a la renta? Claro que sí. A ver, eso, a ver, sí. Javier, ¿cómo estás? No sé si me puedes dejar tu correo y te paso el decreto para verte efectivamente cuál es, porque salió después del 1021. No le tengo el número aquí, pero te lo puedo pasar encantado. Déjame ver si incluso lo reviso por acá. Jaime Pozo nos indica, dice, buenas noches, una pregunta. Dentro de los requisitos que establece para acogerse al régimen de microempresas es tener trabajadores de 1 a 9. Sin Ujú. embargo, no tengo. ¿La exclusión puede ser fundamentada así? Sí, por supuesto. A ver, nuevamente hay mencionarles, se tiene que fundamentar tanto con los fundamentos de hecho, que sería justamente ese. Yo no me encuentro dentro de los criterios de 1 a 9 trabajadores y más de 300, y hasta $300,000 de ingresos, y por supuesto el fundamento legal que ya lo motivamos. Pero sí, es una de las razones para solicitar exclusión, por supuesto. Nos mencionan, dice, si es que eran personas naturales y ahora constan dentro de este catastro, ¿están obligados a llevar contabilidad? A ver, todas las personas que entran dentro del catastro de microempresas efectivamente son obligadas a llevar contabilidad, sean personas naturales o sociedades, ¿no? Justamente ahí ustedes pueden revisar en la diapositiva, pero todos aquellos que pasan a formar parte del régimen de microempresas están obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Y a presentar las declaraciones de la forma en la que se menciona. Em, entonces, mucho ojo con ese tema. Ángelo León nos menciona, dice, en el caso de que está en el listado de catastro, se consta, pero el SRI sigue enviando que se haga mensualmente la declaración del IVA y la declaración de retenciones. Sí, a ver, si es que yo estoy dentro del catastro, en verdad, yo tengo que acogerme a las declaraciones cada 6 meses y la Eugenio, perdón, está muteado. Ya. ya. A ver, le decía, la pregunta es excelente, en verdad, porque hay un sinnúmero de personas que han presentado ya esa duda. Definitivamente, si yo estoy dentro del catastro de microempresas, yo tengo que acogerme a ese, bueno, si es que yo quiero acogerme, tengo que acogerme a ese régimen y tengo que empezar a hacer las declaraciones de forma semestral, por ejemplo, de IVA. Entonces, no debería hacerlas de forma mensual. Ahora, el tema del sistema es una duda excelentemente buena. ¿Por qué? Yo tengo un montón de gente, entre esos mis clientes mismos me han llamado y me han dicho, oye, yo no entiendo qué pasa, me están pidiendo que siga haciendo declaraciones, el sistema me sigue notificando de que tengo una declaración por vencerse, etcétera. Y sí, en verdad es un tema que obedece a un error del sistema. Nosotros en una de las reuniones que tuvimos con la CAPIA mismo y que pudimos reunirnos con el ingeniero Vázquez, el director zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, le presentamos ya esa duda, le dijimos, mire, hay muchos contribuyentes que están con estos problemas. Yo mismo le dije, hay varios clientes míos que están con inconvenientes de que en el sistema se siga desplegando la alerta de que tienen que presentar la declaración y en efecto están dentro del régimen. Me dijo, sí, estamos solucionando esos problemas, son temas de sistema básicamente, entonces lo que entiendo es que el SRI estará por solucionar en los próximos días o semanas, ¿no? Bien, les ha demorado un poco de semanas, pero entiendo que no es más que un tema de sistema y así nos han rectificado. Eh, Sonia Mendoza nos consulta, dice, por favor, ¿por qué los artesanos constan en este catastro? A ver, si es que estamos dentro, básicamente el problema es este, ¿no? Si es que estamos entre uno y nueve trabajadores de nuestro cargo y hasta $300,000 de ventas, el SRI va a meter a toda persona que el sistema de ellos les diga que está dentro de estos lineamientos. Como ellos tienen toda la información ya sintetizada, lo que han hecho es básicamente basarse en esas bases de datos que ellos tienen y ingresar a todo aquel que cumpla con estas condiciones. Pero repito, aquellas personas que no deberían formar parte del catastro, pueden presentar el oficio de exclusión y solicitar la exclusión al SRI en virtud de sus condiciones específicas. Dice, existe el rumor de un posible nuevo impuesto al patrimonio. ¿Qué nos puede indicar, doctor? A ver, buena pregunta, sí, interesante pregunta.
¿Qué les puedo decir al respecto? A ver, hace unos años atrás, en el gobierno de Rafael Correa Delgado, se implementó la famosa declaración del patrimonio, ¿no? Entonces, el SRI ya tiene la base de datos realmente sintetizada de los patrimonios de las personas que estaban sujetas a la declaración del impuesto al patrimonio. Por ende, en realidad, yo creo que esa fue la puerta de cabida para en cualquier momento lanzar un impuesto al patrimonio. La declaración, hasta el momento de la declaración patrimonial ante el Servicio de Rentas Internas, no genera ningún pago de impuestos hasta el momento, pero obviamente era obligatoria y estaba sujeto, además, a unas multas, pero totalmente aberrantes, ¿no? Son unas multas extremadamente altas. Pero no existe un impuesto de patrimonio aún, como efectivamente nos dice la persona que nos consulta. A ver, ¿por qué les decía que es un tema de mucho análisis? Es una gran pregunta, porque en efecto el hecho de lo que sucedió en el gobierno anterior, de haber definido la declaración patrimonial, genera esa puerta para que en cualquier momento se pueda generar ese impuesto al patrimonio. Está la puerta abierta. Ahora, hasta el momento no existe nada establecido con respecto a un impuesto al patrimonio. Vi que muchas personas habían comentado respecto a que en el debate que se realizó el día de hoy en asamblea, se tocó un punto respecto a ese tema. Sin embargo, mencionarles para su tranquilidad absoluta que hasta el momento cualquier posición que se esté haciendo en Asamblea Nacional sobre ese o cualquier otros puntos es simplemente una moción, ¿sí? Y está sujeta a debate. Entonces, hasta el momento no hay nada aprobado. Mencionarles que en la ley humanitaria que envió el presidente no existía un impuesto establecido al patrimonio. Probablemente si es que existe algún debate, como algunas personas lo pusieron, de que existió dentro de la Asamblea el día de hoy, será un tema muy propio de la Asamblea, pero no que fue enviado en el proyecto de ley, ¿sí? Pero recalcar que al existir la obligación de la declaración patrimonial, hay puerta abierta para que en cualquier momento se pueda implementar este impuesto. Nos hacen, le pregunto, dice, buenas noches, por favor, si estamos dentro del régimen de microempresa, ¿no se realiza retenciones ni de IVA ni de renta? Así es, correcto. Dejan de ser sujetos, de ser agentes, perdón, de retención de los impuestos, del impuesto a la renta, ¿sí? También nos consultan, dicen, en el catastro de microempresas constan profesionales que trabajan en relación de dependencia y también de forma independiente. No se tiene empleados. Se puede solicitar al SRI la exclusión de este régimen? Sí, absolutamente. De hecho, los profesionales no deberían formar parte de este catastro, ¿sí? Porque los ingresos que ellos generan son ingresos por libre ejercicio profesional o realización de sus actividades. Entonces, no están sujetos a este régimen de microempresa, ¿sí? Por más que, ojo, a ver, aquí un tema interesante, por más que yo no cumpla siendo profesional el criterio de 1 a 9 trabajadores, o mejor dicho, por más que yo lo cumpla, ¿sí? El criterio de 1 a 9 trabajadores y hasta $300,000 de ventas, yo si soy profesional con ingresos profesionales, no debo formar parte de este régimen, ¿sí? Por más, repito, que yo cumpla con el criterio de 1 a 9 trabajadores y hasta $300,000 de ventas. Yo no debo formar parte de este régimen. Entonces, sí, tranquilamente se puede presentar el oficio de exclusión. Dice, en el régimen de microempresas está que debe ser obligado a llevar contabilidad. ¿Eso es para todos? Así es. Nuevo régimen de microempresas, sí. Definitivamente entre las obligaciones, nuevamente les pongo en pantalla, están el de ser obligados a llevar contabilidad y por supuesto entregar comprobantes de venta y solicitarlos, ¿no? Esto, ojo, por si acaso, para aquellas personas que piensan en el tema del RICE, no, estarán, los que están dentro del catastro están obligados a llevar contabilidad y entregar comprobantes de venta y solicitarlos en el caso de adquisición de bienes o servicios, ¿sí? Declaraciones semestrales, IVA, renta y ICE, y básicamente eso, ¿no? Tati Espinosa nos consulta, dice, en los anteriores catastros mi RUC no constaba, pero en el último catastro ya aparece mi RUC. Yo declaro en cero y no tengo ningún trabajador a mi cargo. ¿Se solicitaría salir de dicho catastro? Gracias. Sí, Tati, efectivamente, si usted no cumple ninguno de los criterios, ahora, no sé, habría que aclarar obviamente de qué es su RUC, ¿no? Si su RUC, nuevamente, es servicios profesionales o libre ejercicio, por supuesto que no tiene que estar bajo ningún concepto dentro del catastro, ni siquiera aún
ni siquiera cumpliendo los requisitos de 1 o 9 trabajadores hasta 300.000. En el caso suyo, que usted dice que tiene su RUG y declara en cero, por supuesto, usted no tiene que formar parte de ese catastro. Así que tranquilamente puede solicitar la exclusión. Ojo, reitero, el SRI sí está recibiendo este rato mediante vía electrónica la presentación de los oficios de exclusión del catastro. Yo he formulado algunos para varios clientes míos, se han recibido normalmente por los medios electrónicos, los he suscrito yo con la firma electrónica que tengo, los hemos presentado y están ya en trámite. Entonces, se pueden presentar en este momento por vía electrónica. La sugerencia sería que lo hagan lo más pronto posible, porque obviamente se van a ir acumulando procesos y lo importante es que se resuelvan lo más pronto para la afectación que ustedes me consultaban sobre cuándo declaro y qué mismo declaro, ¿no? De si me acojo o no me acojo a la declaración semestral o mensual. Nos consulta, dice, ¿cómo procedemos con las declaraciones de las personas que estuvieron en el primer catastro y ahora no constan? Bien, esa pregunta creo que ya salió, en verdad. Lo formularon un poquito de otra forma, pero fue lo mismo. A ver, sin ser reiterativo, si es que estoy en catastro, me acojo a las declaraciones semestrales. Si es que no estoy en catastro, continúo con el régimen normal. Si es que estoy básicamente en el limbo porque he solicitado, por ejemplo, si estoy en catastro y he solicitado exclusión de catastro, hasta que me resuelvan, pues sigo con las declaraciones de forma normal. Si es que me tienen que excluir, perdón, si es que estoy en catastro, hasta que resuelvan excluirme o no, yo tengo que declarar conforme el nuevo régimen de microempresas al que estoy ya formando parte. Si es que yo he solicitado incluirme en ese nuevo régimen de microempresas, ahí sí, entonces yo tengo que seguir declarando bajo el régimen normal hasta que me consideren ya incluido, ¿sí? No sé si está claro eso. Bueno, Ana Samaniego nos dice que está aprobado el tema de la contribución humanitaria, creo que eso era con respecto al tema que estábamos hablando hace un momento. Y Sonia Garpia nos dice, perdón Eugenio, pero las personas naturales y que no están obligadas a llevar contabilidad siguen que deben llevar los libros de ingresos y egresos. Las personas naturales no obligadas repítame, perdón, se cortó un poquito. Decía, pero las personas naturales y que no están obligadas a llevar contabilidad siguen que deben llevar los libros de ingresos y egresos. Sí, eso es otra cosa, ¿no? A ver, eso es otro tema. A ver, ojo que en el caso de las personas naturales son obligadas a llevar contabilidad cuando pasan de, si mal no recuerdo, son $400.000 de ingresos. Y obviamente hay que diferenciar de aquellas personas que son, nuevamente, ejercicio profesional o ejercicio de su profesión y de aquellas personas que son consideradas microempresas. Pero sí, el tema de los libros, por supuesto. Andrés Rodas nos consulta, dice, buenas noches, una pregunta, ¿no ha existido noticias respecto de cómo se va a ir levantando los plazos? ¿Será en todo el país o por ciudades? Los plazos, no sé si Andrés nos puede aclarar, el tema, ¿se refiere usted a los plazos de suspensión, por ejemplo, en términos y temas tributarios o, por ejemplo, la suspensión declarada por el tema del COVID? Porque, a ver, en el tema del coronavirus, de la suspensión de actividades que se declaró por parte del gobierno, bueno, lo único que se supo, lo final decidido por el gobierno era empezar ya a un distanciamiento social desde el 4 de mayo, pero entiendo que muchos alcaldes a nivel nacional han decidido mantenerse en semáforo rojo Nos y, informa que serían plazos y términos administrativos. perfecto, bueno, eso sí tenemos ya una información totalmente concisa y clara, que justo lo habíamos analizado inicialmente. A ver, en el caso del servicio de rentas internas, sí tenemos suspensión de plazos y términos, está declarada hasta el 15 de mayo. Ojo, ayer, 29 de abril, salió una resolución adicional que extendió la suspensión de plazos y términos hasta el 15 de mayo en el tema del SRI. Ahora, en el caso de las aduanas es exactamente lo mismo, ¿sí? La suspensión de plazos y términos hasta el 15 de mayo. Nuevamente la aduana sacó esta resolución que les señalo yo ahí en pantalla con el mouse, eh, para el tema de la suspensión de plazos y términos hasta el 15 de mayo. En el tema de la superintendencia de compañías, en cambio, la suspensión de plazos está declarada hasta el 17 de mayo, ¿sí? 2 días más que en el tema SRI y aduanas. Eso nada más para que ustedes lo tengan claro. Sonita, por otro lado, aprovecho. No, el tema de la ley humanitaria no está aprobada. Hoy día era uno de los debates en asamblea, pero me permito acotarle, no está aprobada todavía la ley humanitaria. Sí, estaban en debate.
acabo incluso de revisar este rato mientras conversaba, porque me asustó el tema de lo que me comenta, pero no, efectivamente no está aprobado todavía. Jaime Pozo nos consulta, dice, estimado abogado, el artículo 6 de la resolución del 13 de febrero del 2020 sobre el régimen de microempresa establece que las personas naturales que no se encuentren obligados a llevar contabilidad llevarán un libro de ingresos y egresos. Eso quiere decir que no todos estamos obligados a llevar contabilidad. Así es, correcto. Sí, es verdad. Es correcto lo mencionado por el señor Pozo en el tema de la resolución. Así es correcto. Gabriela Vázquez dice, si ya no consto en el segundo catastro, ¿desde cuándo debo empezar a ser agente de retención nuevamente? Gaby, si es que ya no está en el catastro, el efecto sería inmediato, ¿no? Desde generada la resolución, en ese momento, generada la resolución y generado ya efecto tributario, el acto administrativo generado efecto, usted pasa a formar parte del catastro entonces anterior y a acogerse a ese régimen anterior. Miriam nos consulta, dice, ¿el oficio de exclusión lo puede realizar una tercera persona o los documentos deben ser firmados y escaneados por el contribuyente? A ver, no, yo no aconsejo que generalmente, honestamente, lo genere el contribuyente, porque como les decía, obedece un formato que está establecido de la presentación de solicitudes en el Código Orgánico Tributario, de cómo tienen que presentarse formalmente estos oficios, ¿no? En un contexto de fondo y forma. Y deben obedecer a un tema de un fundamento legal, un fundamento de hecho, ¿no? Lo que llamamos los abogados de fundamento de hecho y fundamento de derecho. Mi consejo sería que se asesoren con cualquier experto, abogado en el tema, para que les ayude a formular el oficio de forma que lo formulen correctamente con todos los antecedentes y fundamentos para que vaya completo. Sí tiene que ser firmado por el contribuyente y además puede ir firmado también por su asesor legal, que sería lo más idóneo, ¿sí? Estableciendo además los lugares para notificaciones, casilleros judiciales, correos electrónicos y demás, para notificaciones respecto al tema del oficio y la resolución que se genere. Ojo que la resolución que se genere, y porque esto es importante, yo les decía, contar con el auspicio y apoyo de un asesor tributario, legal, que tenga conocimiento del área. ¿Por qué? Porque la resolución que se genera sobre el tema de incluir o excluir a un determinado contribuyente en el régimen de microempresas es un acto administrativo. Y al ser un acto administrativo, legalmente es un acto que causa efecto sobre el administrado. Entonces, al causar efecto, yo me tengo que acoger obligatoriamente a esto. Por supuesto, también que al ser un acto administrativo me da derecho yo poder presentar las acciones de impugnación de ese acto administrativo, tanto en vía administrativa, ¿sí? Con el SRI, impugnar el acto en vía administrativa o impugnarlo ante los jueces contenciosos tributarios. Marta Merchan nos consulta, dice, doctor, ¿qué pasa si no se realiza la exclusión del catastro? Si es que yo, Martita, si es que yo formo parte del catastro y, a ver, y no quisiera formar parte del catastro y no realizo el oficio de exclusión, tendré que verme en la obligación de estar obligado bajo ese nuevo régimen, ¿sí? Entonces tendré que acogerme al nuevo régimen de microempresas, que era el que yo les mencionaba, que como efecto tiene básicamente pagar el 2% como tarifa del 2% de impuesto a la renta calculable sobre los ingresos brutos. Ojo, ¿no? Reitero, no ingresos netos, ingresos brutos, es decir, todo lo que yo facturo en el ejercicio fiscal. Un tema adicional para que ustedes lo tengan en consideración. Dentro de los temas que nosotros pusimos, que yo puse incluso como queja a la Asamblea, les decía, no entiendo por qué se define la tarifa del 2%, ¿por qué no el 1%? ¿Por qué no el 1,5%? ¿Por qué no el 1,8%? ¿Por qué el 2%? No existe ningún análisis. ¿Y por qué la pregunta? Porque haciendo ya un análisis un poco más financiero, contable, las empresas generalmente pagan entre un 1 y 1,5% de sus ingresos brutos en tributos, pero esta ley le puso a ojo el 2% como tarifa, ¿sí? Eso para que ustedes tengan una idea. Si es que yo no solicito el oficio de exclusión, me voy a tener que quedar en ese catastro y como lo decían hace un momento, la duración es de aproximadamente 5 años, está establecido por 5 años,
entonces no podré ya salir. Tenía el plazo establecido hasta el 30 de marzo, inicialmente para presentar yo el oficio de exclusión de este régimen, pero ventajosamente, llamémoslo así, en virtud de la suspensión de plazos y términos existentes con esta emergencia sanitaria, tendrá que ampliarse, expandirse la fecha de presentación de este oficio. Sin embargo, no lo dejen para última hora, en el caso de que requieran hacerlo, porque el SRI, reitero, lo está receptando ahora mismo por medios electrónicos, ¿sí? Eh, nos indican, dice, manejo una empresa constructora que estos 2 años aún no ha generado ingresos altos, no tiene empleados y se le ha incluido en este régimen. Pero este año se generarán las ventas de los inmuebles y pasaremos los 300.000. ¿Qué me recomienda? El asunto es que si efectivamente yo hasta el momento, actualmente tengo yo, mejor dicho, cumplo con alguno de los dos criterios, y es una excelente pregunta, en verdad, que la formulé yo también ante el director personal del SRI, porque tenía la misma duda, en verdad, porque no se dice absolutamente nada sobre esto. Si yo en la actualidad cumplo con el criterio de tener hasta $300.000 de ingresos, ¿sí? Y los 1 y 9 trabajadores, no importa si mi circunstancia va a cambiar para el siguiente ejercicio fiscal, yo sí me acojo al régimen. Ahora, en el caso de la pregunta me dicen que no tienen trabajador, ¿sí? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema. La ley dice dos condiciones, pero dos condiciones que van ligadas, ¿sí? Esto hay que entenderle muy bien al artículo, por eso yo decía la pregunta es excelente, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Entre 1 y 9 trabajadores y hasta $300.000 de ingresos, ¿sí? Entonces, ojo, no dice o lo uno o lo otro, sino dice los dos, ¿sí? El artículo manda a tener los dos requisitos. Entonces, en el caso de la persona que nos pregunta, es excelente la pregunta porque en efecto él no cumple con los dos, cumple con uno. Entonces, habrá muchos criterios sobre esto. Mi criterio personal como abogado, y el cual he defendido en muchos casos ya de algunos clientes míos, es ese. La ley taxativamente dice los dos, el uno y el otro. No dice este o este. Entonces, sí es un fundamento y una razón como para que se pueda solicitar la exclusión del régimen. En su caso, Santiago Sánchez nos menciona, dice, buenas noches, una pregunta. Si yo estaba al inicio del catastro y ahora en el nuevo ya no, ¿cómo se proceden las declaraciones del IVA de los meses que contaba dentro del catastro? Muchas gracias de antemano. Santiago, buenas noches, buena pregunta. A ver, ahí hay que hacerlo básicamente acumulado. Entonces, si es que yo tengo declaraciones que obviamente no pude hacerlo porque me iba a coger al régimen semestral, tengo que declarar esas declaraciones inmediatamente, acumuladamente. Eso es lo que nos dice la resolución del SRI, que efectivamente se hacía alusión a su momento atrás, que salió en febrero. Efectivamente, tiene que hacérselo de forma acumulada. Entonces, tendría que hacérselo ya. Yo no sé si es que existen alguna otra consulta o alguna inquietud. Los canales igual siguen abiertos. De antemano, muchísimas gracias, Eugenio. Creo que nos ha disipado muchas de las dudas que hemos tenido durante esta noche y creo que ha sido bastante productiva para todos. Encantado, Katy, que me están llegando también un par de WhatsApps por acá, ya les respondo. Un saludo cordial a algunos de mis amigos y clientes que han estado presentes. Y gracias por su presencia. Siempre es un gusto poder ser asesoría y a todas las personas que han estado acá, pues es un gusto poder servirles, apoyarles con esta información. Nuevamente, por favor, reiterarles que cualquier duda o consulta o me la formulan nuevamente ahora o si no, con total amplitud, me la pueden hacer llegar a los medios que les estoy poniendo este rato en pantalla. Ahí está mi correo electrónico. Si es que de igual forma, reitero, quieren suscribirse a los boletines legales sobre la información tributaria, aduanera o empresarial, por favor, me escriben ahí al correo electrónico, me ponen, hola Eugenio, quiero que me incluyas a los boletines y los vamos agregando, ¿sí? Envíenme un correo sobre esto eh, o me escriben un WhatsApp también con toda tranquilidad.